Tenemos en línea a Verónica Mitrano de Las Rudas Socorristas en Red de Villa Mercedes, que trabaja ya hace algunos años en esa colectiva. Y bueno, nos interesaba tener alguna mirada sobre lo que pasó en Buenos Aires y lo que pasó en San Luis en esto de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Buenas tardes, Verónica. Juan Reynoso, Oscar Córdoba y Delma Escabone, te saludamos en Comunidad Terapéutica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, queremos tener un poco la mirada que nos pueden aportar Las Rudas sobre el tema. Sabemos que hay un cierto descontento con lo que presentó el gobierno, pero a la vez también se celebra que esté en la agenda pública el tema del aborto, ¿no? Sí, nosotros siempre vamos a apoyar que se hable del tema, que se debata, porque vimos las consecuencias del tratamiento de la ley en el 2018 y que se logró la despenalización social del aborto, ¿no? Ya no se habla de aborto en voz baja. Y también circuló información muy valiosa, que es también salir de ese preconcepto de que un aborto siempre es una situación traumática, que tiene que ser un procedimiento quirúrgico. Sabemos que se puede abortar con medicación de modo autogestivo, inclusive, ¿no? Nosotras, Las Rudas, dentro de la red que formamos parte, militamos el aborto libre sobre todo, pero también sabemos las limitaciones de, primero, los gobiernos y el sistema de salud con el que contamos, ¿no? Como que estamos muy lejos de eso y somos conscientes de que nos tenemos que acercar a un proyecto que medianamente tenga chances de ser aprobado, ¿no? Bien, Verónica, para ustedes, ¿qué tendría que haber hecho el gobierno? ¿Haber convocado a las organizaciones para que pudieran opinar sobre el proyecto? ¿Qué las tiene disconformes? Digo, por las comparaciones que han hecho, los análisis que han hecho, gente que está en la misma línea que ustedes, digo, que tiene una mirada crítica sobre el tema y que me parece que es muy válida porque, bueno, es como empezar de cero de nuevo. El gobierno no escuchó esos 15 años de trabajo que se vienen haciendo o más. Entonces, ¿cómo tendría que haber actuado el gobierno? O por lo menos, digo, no decirle cómo actuar, pero ¿qué esperaban las colectivas feministas? En realidad siempre la apuesta es que se presente el proyecto de la campaña, ¿no? Que tiene años de estar pechando por esto, que sabemos que se ha tratado en el 2018 tanto como ahora, no por concesiones de quien gobierne, sino por la lucha sostenida desde hace 15 años por parte de la campaña, ¿no? Verónica, pero, sí, no, seguí, sí, perdón. Bien, no, y entendemos que este proyecto en muchos artículos va bastante en línea con la presentación con el proyecto de la campaña, pero sí sostiene la objeción de conciencia, entendemos que no es objeción de conciencia, es objeción de práctica, ¿no? Porque en ningún otro ámbito de la salud se juzga de este modo la atención. Acá estamos hablando de que se está opinando sobre nuestros cuerpos, ¿no? En realidad no. El territorio de disputa son nuestros cuerpos y eso no lo vamos a ceder, y por eso, más allá de que si este proyecto tiene chances de aprobarse, la lucha continúa, porque inclusive tampoco se habla de que una institución no puede ser objetora, que eso nos parece que es fundamental, y también la cuestión de que siga siendo punible la práctica, ¿no? Porque fuera de las semanas y más allá de que existe el aborto legal hoy, que por causales se extiende ese tiempo de semanas de gestación para que se pueda resolver, la interrupción entendemos que se sigue colocando en un lugar de punible el aborto, y con eso obviamente que no vamos a estar de acuerdo. Sostenemos que es una práctica segura y lo sostenemos porque acompañamos abortos, formamos parte de una red que viene acompañando abortos autogestivos desde el 2012 y sí, tenemos estadísticas que comprueban que es una práctica totalmente segura. Verónica, se me ocurre, digo, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen para este año, digamos, a diferencia del 2018? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que si ustedes creen que van a poder cambiar alguna de estas cuestiones, sobre todo esto de la objeción de conciencia.
como siempre, los derechos no nos los conceden, siempre son resultados de lucha. Y más allá de que ahora creo que las perspectivas de que el aborto sea legal son bastante más entusiastas de las que teníamos en el 2018. En el 2018 tenemos esa, o sea, como sabemos que es la derecha, ¿no? La derecha concede pero no garantiza, como que entendíamos eso, que la expectativa era que saliera del Código Penal, y ya con eso estábamos bastante conformes, pero tampoco se logró. Y hoy entendemos que capaz que sí sea ley, pero de todos modos la lucha va a continuar, porque el sistema de salud con el que contamos tienen, o sea, de por sí en casi todas las prácticas, ¿no?, en que se atiende a las mujeres hay muchísimas violencias, ya sea que elijamos parir o que elijamos abortar, las violencias las sufrimos dentro del sistema de salud. Y en este mientras tanto que ejercemos las socorristas de hasta que sea ley, el mientras tanto que nos venimos ocupando y militando y acompañando y aprendiendo de las mujeres que acompañamos, sabemos que para que un aborto sea amoroso, cuidado y feminista, no va a ser dentro del sistema de salud del que tenemos hoy. Bien. En este año tan particular de pandemia, la mayoría de las interrupciones que acompañamos fueron dentro del sistema de salud, interrupciones legales del embarazo, ya que el aborto fue considerado una prestación esencial en este año de pandemia, pero también dentro de estas garantías tenemos las limitantes de que, por ejemplo, hoy Villa Mercedes no tiene el recurso de la medicación. Hace casi 2 meses que Villa Mercedes no tiene misoprostol en el sistema de salud. Verónica. Y entendemos que, disculpame, termino esta idea. Sí. Entendemos que esto es responsabilidad del programa de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la provincia. Bien, justamente te iba a preguntar de eso, de quién depende de que se encuentren los medicamentos. Para cerrar, ¿alguna reflexión sobre lo que ustedes vislumbran para este año o para el 2021 en realidad? Digo, teniendo en cuenta que tenemos un contexto de pandemia, las luchas siempre se dan de manera presencial en las calles, etcétera, etcétera. ¿Cómo piensan ustedes? Porque digo, por otro lado, hay un fuerte grupo, hay una gran parte de la sociedad que está en contra de la legalización del aborto, que es la denominada Ola Celeste o agrupaciones religiosas, fundamentalmente. Roca Celeste. ¿Cómo creen ustedes que se va a dar esta lucha, si se quiere, en las calles, en las redes? ¿Cómo va a ser? En mi modo personal, voy a decir, de verlo, la lucha no sería con esos sectores, porque, o sea, me parece que luchar con la Iglesia Católica, por ejemplo, para que sobre los derechos de las mujeres sería un despropósito, pero en esos amplios sectores que dicen estar en contra, nosotras en nuestra experiencia de acompañar, por ejemplo, acompañamos muchas mujeres que están en contra del aborto. O sea, es como muy extraña esa situación. Me parece que hay que sacarlo del ámbito de estar en contra o estar a favor y empezar a entenderlo como una práctica obstétrica más en la vida de las mujeres, entender que el costo de nuestra sexualidad no puede ser maternar, ¿no? Claro. Y ahí es donde nos paramos, y desde ahí es donde vamos a sostener la demanda de que es un derecho humano que nos corresponde. Bien, Verónica, ¿cómo están las rudas trabajando estas últimas semanas de pandemia? Digo, ¿ha mejorado un poco esta especie de apertura para los acompañamientos? ¿O siguen igual, digo, a través de las redes? Apenas pudimos, nosotras volvimos a los encuentros presenciales, hacemos talleres donde brindamos información programados por semana, intentamos que esos talleres siempre sean colectivos. Obviamente nos vimos limitadas en la cantidad de mujeres por taller, pero siempre más o menos siguiendo los protocolos impuestos. Volvimos a encontrarnos y a politizar la práctica del aborto, que eso no es como lo fundamental de estos acompañamientos, donde podemos entender de que es algo que nos han arrebatado históricamente
un derecho que tenemos inclusive hace 100 años, ¿no? Y por desinformación voluntaria de quienes nos informan hemos estado con miedo, inclusive con miedo, ¿no? En la mayoría de los acompañamientos el principal miedo de las mujeres era ir al sistema de salud. Hoy, por lo menos, en este proyecto que se ha presentado, se alude que no se va a poder ejercer la objeción de conciencia en un control posaborto. Por lo menos esa concesión nos la da el peronismo. Muchas gracias, Verónica, por tu participación en la mirada de las rudas en Comunidad Terapéutica. Seguiremos acerca del tema. Y bueno, Dale. también está un poco... Sí. Paso los números, si te parece. Sí, justo lo estaba por dar. Es bien, 2664 77 2079, de lunes a viernes de 14 a 19, y en Villa Mercedes 2657 33 51 85, de lunes a viernes de 15 a 21 a 30 horas. ¿Puede ser? Así es. Muchas gracias, Verónica, te mandamos un abrazo. Bien, abrazo. Chao.